Muy buenos días, familia en Cristo. Buenos días a las personas que por este medio nos escuchan, nos siguen. Doy gracias por sus vidas, que Dios los bendiga. En esta mañana estamos gozosos de poder abrir nuestros ojos para alabar a nuestro Padre Celestial, para darle la honra y la gloria. Comenzaremos esta pequeña enseñanza con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, mi Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande, Señor, de tenerme, Señor, aquí en este momento, hablando de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darme un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por ver esas maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no nos sueltas de tu mano, Señor. Porque cada día, Señor, vemos las maravillas, Señor, que tú haces, Señor. Porque cada día, Señor, tú te manifiestas, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque cada día, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque sentimos tu presencia, Señor, en todo momento, Señor. Porque en cada una de las cosas, Señor, sabemos que ahí estás tú manifestándote, Señor. En todas las cosas, Señor, que hacemos, Señor. En todas esas cosas que nos pasan, Señor. Ya sean de gloria, Señor, porque son tuyas, Señor. Y aún, Señor, cuando son tribulaciones, Señor, sabemos, mi Padre Santo, que de alguna manera tú permites, Señor, que sucedan, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy hablaremos de la palabra que pues tenemos que ser hacedores de la palabra, porque es lo que estamos aprendiendo, a que llevemos a cabo todo aquello que estamos aprendiendo a través de la palabra de nuestro Padre que nos dejó en ese libro tan apreciado que algunas veces no, en un tiempo no conocíamos de la palabra de nuestro Padre. Sabíamos que existía Dios, Jesús, pero no lo conocíamos. Nada más a medias, y ni a medias, porque a veces no le dábamos la importancia que le teníamos que dar, ¿verdad, hermanos? Entonces hoy pues hablaremos un poco de esto, porque hay que recordar, estimados hermanos, que tenemos que estar dispuestos a escuchar. Antes que escuchar, primero tenemos que escuchar antes que hablar y no enojarnos fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso hay que dejar que toda esa mala conducta y todo el mal que tanto nos rodea, tenemos que aprender a ser humildes. El mensaje que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pero vayamos a la palabra en Santiago 1:19 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser pronto para oír significa que nos entrenamos para escuchar toda la historia antes de dar una opinión. Ser tardo para hablar es la otra cara de la moneda. Controlamos nuestras palabras y no decimos en voz alta todo lo que nos viene a la cabeza. En Santiago 1:26 dice así la palabra de Dios.
continúa hablando de la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y en Santiago 3, 56, no, perdón. Santiago 3, 5, 6, dice así la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Nuestras bocas nos meten en muchos problemas. Profesamos creer una cosa, pero luego nos traiciona lo que sale de nuestra boca. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, porque es lo que hablamos, es lo que tenemos, es lo que damos. Si no tenemos buenas cosas, pues ¿qué van a salir en nuestro corazón y en nuestra mente? Si no tenemos buenas cosas, ¿qué va a salir de nuestra boca? Puras cosas malas, puras cosas feas, ¿no? Cuando nos disciplinamos para escuchar más de lo que hablamos, podemos aprender mucho. Es difícil enseñar a los que hablan mucho, creer que ya saben todo lo que tienen que saber y expresan constantemente sus opiniones. Las personas sabias han aprendido que se puede obtener más sabiduría al, es- al escuchar y observando que apresurándose a juzgar. En Proverbios 10:19 dice así la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El viejo adagio, o sea, más vale tarde que nunca. En ocasiones nos resulta complicado no decir lo que sentimos. Cuando estamos enojados nos es imposible quedarnos callados porque estamos enojados. Y cuando uno está enojado, a veces habla de más, decimos cosas que no tenemos que haber dicho. Y a veces nos damos cuenta de que dijimos cosas que después nos arrepentimos, pero pues ya nos arrepentimos demasiado tarde, ya cuando hablamos, decimos las cosas, ya a lo mejor lastimamos, ofendimos y pues no está bien que seamos así, ¿verdad? Porque estamos enojados, por eso es que empezamos a decir cosas y no nos quedamos callados ante, ante las cosas que a lo mejor a nuestro ver pensamos que están mal o que están bien y pues entra uno en enojo, en controversia y ahí es donde vienen a veces las contiendas. No aprendemos a quedarnos callados ni quietos luego a veces ante las actitudes negativas de otras personas. Es porque a veces es difícil ignorar palabras ofensivas en contra de nosotros. Y entonces, pues nuestro instinto nos lleva a defendernos, según nosotros, a defendernos de qué o por qué, ¿no? Pero pues no, cuando uno está enojado, no reaccionamos como debe de ser. Tenemos que poner la mente, se puede decir, como dicen fríamente, ¿no? Para poder decir o hablar, porque somos movidos
por el enojo o hacer o decir algo que seguramente solo empeorará las cosas, la situación. Y pues ahí está el enemigo siempre que nos usa, cuando nosotros dejamos que el enemigo nos use y por eso es que reaccionamos así ante esas situaciones y con las personas, para mostrar lo peor de nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto o escuchado en las noticias de personas que han dispuesto de la vida de otras personas a causa del enojo? Pues muchas veces hasta ha habido personas que por el enojo han llegado a caer a la cárcel porque pues del enojo, por ejemplo, cuando van manejando, vamos a suponer, que porque no me dejó pasar, que porque yo tenía la preferencia y tú te atravesaste. Y si son ahora sí que como dicen, de mecha corta, pues sale uno, sale el otro, y hoy en día parece que está de moda ya toda la gente, anda armada y por un enojo puede matar hasta una persona. O empiezan a discutir, se empiezan a pelear y pues un mal golpe o se cae y se pega en la cabeza, se pega en la banqueta, qué sé yo, y pues puede morir por ese golpe. ¿Y qué pasa con la persona? La otra, pues ya la culparon de esa muerte y va a la cárcel. ¿Y qué necesidad? Pero es que luego a veces nosotros no pensamos las cosas antes de, sino que reaccionamos ante el enojo y eso nos trae luego muchas consecuencias malas, malas consecuencias por no pensar bien las cosas, y el enojo es muy feo porque las consecuencias de una persona enojada, ¿cuántas veces las personas que están a nuestro alrededor han pagado las consecuencias de nuestro enojo? Inclusive nosotros mismos muchas veces hemos pagado las consecuencias de nuestras acciones cuando le hemos dado lugar al enojo y por consiguiente al diablo, al portarnos de forma incorrecta, al ser presas o presos del enojo. Entonces, pues dejemos el enojo. Y como dice cuando les dije que cómo se llamaba la enseñanza, pues hay que ser hacedores de la palabra, que eso es lo que tenemos que mostrar. Pero vayamos nuevamente a la palabra en Efesios 4:27, y dice así la palabra de Dios: porque el enojo da lugar al diablo. Seamos rápidos para escuchar. Nos habla de los atentos que debemos estar para discernir o comprender de inmediato lo que está llegando a nuestros oídos o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para entonces, en la sabiduría de Dios, saber qué hacer o dejar de hacer. En la palabra podemos leer cuántas difamaciones, ofensas, humillaciones, escupitajos, golpes recibió nuestro Señor Jesucristo. Y Él nunca hizo nada, nunca hubo enojo ni represalias en Él. Él soportó y aguantó y todo lo que le hicieron, todo lo que le hicieron. Y siempre Él fue sabio, fue paciente. ¿Por qué? Porque Él no actuó como nosotros actuamos aquí en la tierra. A pesar de que Él estaba aquí en la tierra, Él no actuó como nosotros. Por eso es que seamos lentos para hablar. Primero hay que pensar lo que va a salir de nuestra boca, porque luego a veces no lo pensamos. Nada más hablamos por hablar, como dicen, tenemos boca, nada más, y pero no pensamos lo que vamos a hablar. Por eso dicen que es más feo lo que sale de nuestra boca que lo que entra. Pero pues
tenemos que pues estar bien atentos a lo que la palabra nos habla y pues llevarlo a la práctica, que no sea nada más como dice que nada más lo oigamos, pero no lo hacemos. Porque yo creo que en esta es la parte más difícil, el tener que callar cuando nuestra carne nos dice todo lo contrario. Debemos tomar el tiempo que sea necesario para reaccionar. Debemos dejar pasar el tiempo necesario para reaccionar. Debemos dejar pasar el tiempo necesario para que la mansedumbre y la sabiduría de Dios sea la que reaccione, no nuestra carne. Cuando nos enojamos, nos transformamos. Parece que somos otras personas. Por eso dicen, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se volvió? Luego dicen, ¿por qué se volvió loca o loco? O está loco o está loca. Por la forma en que reaccionamos, porque no es normal que reaccionemos así, o a lo mejor sí es normal, pero no debemos de reaccionar así. Menos nosotros que ya conocemos de la palabra, pues no debemos de reaccionar así, ¿verdad? Pero a veces parece que se nos olvida que pues, dónde estamos y qué estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque como que nos transformamos. Entonces todo, pues no deberíamos de ser así cuando nos enojamos, porque como les digo, nos transformamos y soltamos todo lo peor que hay en nosotros. En nuestro enojo podemos decir más de la cuenta y lastimar aún más de lo que nos han lastimado. Ya decimos más de lo que nos dijeron. Si a mí me dijeron una palabra a lo mejor que me ofendió, pero yo digo como 10 y pues no está bien. Entonces pasamos de ser ofendidos a ser los agresores, porque ya nos volvimos peor que los que nos ofendió, más allá. Es ahí cuando Dios nos va a pedir cuentas también a nosotros por cómo estamos actuando, porque no estamos llevando a nuestras vidas sus enseñanzas. Vayamos nuevamente a la palabra en Salmo 38:13. Y dice así la palabra de Dios. Mas yo como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Así tenemos que ser. Sordos y mudos. Sordos y mudos. A lo mejor sí podemos hablar, pero tenemos que primero escuchar. Porque a veces ni siquiera aprendemos a escuchar o no escuchamos lo que en realidad nos dijeron y nosotros ya sentimos que, ya nos ofendieron, pero qué bárbaros, ¿no? Pero pues es cuando nosotros reaccionamos mal. En Proverbios 15 del 1 al 2 dice así la Nueva Traducción. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Exactamente, así es. Nos volvemos tontos, tontitos. No, hermanos, no estoy ofendiendo, pero pues a veces así reaccionamos. A veces así reaccionamos porque hablamos puras tonterías. Entonces ya hay que, pues, cambiar, ¿no? Cambiar porque a veces sí reaccionamos así, nos enojamos y- y no vemos más allá, como no vemos más allá que nuestras narices. Pero pues nosotros tenemos que entender que nosotros ya no estamos en las cosas que estábamos antes.
cómo reaccionábamos antes. Ya no estamos en ese mundo que, que nos tenía acaparados. Sí estamos todavía, pero ya somos diferentes, porque el Señor ya nos rescató. Ya somos diferentes, para que seamos lentos para enojarnos, lentos. Nos dice que seamos lentos. Esto nos invita a meditar la situación, a esperar a que las cosas se enfríen un poco para actuar con sensatez. Si nos tardamos en reaccionar, nuestra actitud va a ser muy diferente. Pero esto es solo lo que podemos lograr estando constantemente en la presencia de Dios. Solo viviendo bajo el consejo de Dios, sabremos cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Y en Filipenses 4:7 dice así la palabra de Dios. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Él es el que va a cuidar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tengamos que hablar, si tenemos que hablar, pero si nos tenemos que quedar callados y no escuchar, tenemos que cerrar nuestros oídos a todo aquello que si alguna vez decimos que nos lastimaron, porque sí es cierto, o sea, puede pasar que puede, tanto como nosotros con nuestras palabras, podemos lastimar a las personas, como las personas nos pueden lastimar a nosotros. Pero hay que saber qué reacción vamos a tomar, qué reacción vamos a tener ante esa situación. Si de verdad ya estamos en Cristo, si de verdad tenemos la paciencia de Cristo y la sabiduría de Cristo. Ahí es donde nos van a conocer. Ahí es donde vamos a dar ese testimonio de lo que somos. Ahí es donde la gente va a ver que en realidad Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, que Cristo ya nos ha cambiado. No por eso quiere decir que nos vamos a dejar a que todo, que nos hagan cosas, que nos lastimen, ¿no? No, hay que ser sabios para saber cómo contestar, si tenemos que hablar o tenemos que quedarnos callados. Hay que ser sabios, pero hay que pedirle a nuestro Padre esa sabiduría de Él, porque solamente así podemos este, solucionar las cosas cuando tenemos que solucionarlas o que tengamos alguna situación de que nos tengamos que enojar o que nos lleve al enojo o que pensemos que no o que sí nos lastimaron, pero pues hay que tomarlo pues sabiamente, ¿no? No tomar esa reacción de enojo y querer luego a veces como que discutir o pelear o así, ¿no? Entrar en controversia porque pues eso no nos dice la palabra, ¿verdad? Hay que ser más que nada hacedores de la palabra, no hacedores del enojo, del odio, del rencor. También hay que saber, pues, perdonar, que es lo que nos invita nuestro Padre. Perdón, porque el perdón nos va a librar de muchas cosas a nosotros. Nos va a hacer libres, libres y nos va a quitar ese peso de encima. Ya no vamos a ir cargando con ese peso que traíamos que no podíamos con él. Nos va a dar mucha paz. Aprendamos a ser hacedores de la palabra. Pues esta ha sido la palabra del Señor que nos trae en esta mañana. Yo doy gracias por este gran privilegio que el Señor me ha dado. Padre, te doy gracias, mi Padre Santo,
en esta mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Para mí es un gran privilegio y un honor que tú me des este privilegio de compartir una porción de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú en tu grande amor, Señor, tú te sigues manifestando, Señor, en mi familia, Señor, en mi vida, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, Señor, porque tú eres un Padre, Padre Santo, que no descuidas a tus hijos, Señor. Que tú, Señor, estás al pendiente, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Y que siempre, Señor, siempre nos escuchas, Señor. Y que tú, Señor, nos mandas esa respuesta, Señor, y que nosotros la podemos ver, la podemos palpar, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos sorprendes más con esas maravillas, Señor, que tú haces en nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy por este día, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú estás, Señor, conmigo, Señor, con mi familia, Señor, porque tú no me abandonas, Señor. Gracias, Señor, te doy porque tú me das mucha fortaleza, Señor. Gracias, Señor, porque tú me enseñas, Señor, a ser cada día más paciente, Señor, porque tú lo sabes, Señor. Yo no te puedo negar a ti, Señor, que yo soy muy impaciente, Padre bendito, pero gracias a ti, Señor, estoy aprendiendo, Señor, a tener esa paciencia, Señor, que tú me das cada día, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy, Señor, por esa familia que me has dado, Señor. Mi familia, Señor, en Cristo, Señor. Gracias por mis hermanos, Padre Santo, porque tú tocas sus corazones, Señor. Porque a través de ellos, Señor, tú nos bendices, Señor. Tú mandas bendición, Señor, porque tú eres, Señor, quien toca sus corazones, Señor. Y yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, en gran manera, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Te agradezco, Señor, y te pido por ellos, mi Padre Santo. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.